en ocasiones para enfrentar un enemigo común es necesario desarrollar una amplia política de alianzas, que en el caso de las políticas que en ese momento se llevaron a cabo, se tradujeron por una parte en lo que se llamaron los frentes antifascistas. Recordemos que la propuesta de frentes es una propuesta que prácticamente se desarrolla a escala planetaria, pero que también se expresó en este caso en lo que se conoció como los aliados, es decir, esa alianza, entre comillas, transitoria que hubo de la antigua Unión Soviética con Estados Unidos, con Francia y con Gran Bretaña para, en el desarrollo de la guerra, enfrentar lo que ya en un determinado momento se había convertido en una amenaza para todos. Pero aquí subrayo el carácter de la alianza transitoria, ¿no? Y lo digo incluso a propósito de experiencias posteriores de alianzas con la derecha que pueden terminar en abrazos del oso que te clava las garras, ¿no? Entonces, a veces por razones de política de alianzas, pues seguramente uno necesita ese concepto digamos, de una política muy amplia para enfrentar un enemigo común, pero también teniendo claro que en la alianza cada quien va con sus respectivos propósitos y sus respectivas pretensiones. Pero lo mencionamos o recordamos la fecha obviamente porque se trata de un evento del mayor significado, incluso para entender ese tercer aspecto que estábamos desarrollando acá en nuestro planteamiento sobre el régimen de las luchas. Porque es que la principal consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, además pues de haber posicionado la hegemonía de los Estados Unidos a escala planetaria, fue la irrupción de un sistema económico, político, social distinto, alternativo al capitalismo, que es el que conocimos como el de lo que se llamó el socialismo realmente existente. Y si estamos hablando de las luchas, estamos diciendo, tras largas luchas obreras y populares, históricamente hablando, estoy aquí, digamos, haciéndolo en un planteamiento general y desde luego muy esquemático y rápido, pero que nos sirve para ilustrar, vino el triunfo de la revolución bolchevique, el posicionamiento de la idea de la posibilidad del socialismo en un solo país, que fue algo que en su momento también discutió mucho el movimiento revolucionario de la época, y luego la conformación ya de esa experiencia de un estado o de una sociedad alternativa al capitalismo tras precisamente la derrota del fascismo, y reitero, como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y la historia del siglo XX, eso que Eric Hobsbawm llamó el siglo XX corto, fue una historia que prácticamente se inicia con octubre del 17 y va hasta el derrumbe, digamos, de la Unión Soviética y de lo que conocimos como el socialismo realmente existente en esos años de fines de la década de 1980, principios de la década de 1990. Y todo ese trayecto histórico de ese periodo es un trayecto histórico pues, que para efectos de las luchas jugó un papel desde luego significativo. Porque si antes tuvimos que imaginar cuál era la sociedad que queríamos, la sociedad que pretendíamos, cómo se traducía nuestra aspiración histórica, digo antes de octubre del 17, luego tuvimos un referente, y ese referente pues fue precisamente el Estado soviético, el Estado bolchevique, con la experiencia, reitero, de Europa Oriental, y luego con la experiencia de otras importantes revoluciones triunfantes, dentro de las cuales en nuestra América
se encuentra específicamente la experiencia de la Revolución Cubana. Por eso, para las luchas, el derrumbe perdón, de la Unión Soviética y de Europa Oriental, de los países socialistas de Europa Oriental, pues nos puso desde luego en una situación problemática, digamos compleja, difícil, casi que en una situación defensiva, ¿no es cierto? Pero vean ustedes que aquí hay algo interesante para el análisis, ¿no? Y ese algo interesante para el análisis lo quiero proponer a propósito de la experiencia de la Revolución Cubana y de la experiencia también de las guerrillas revolucionarias, en el caso colombiano, específicamente de la guerrilla de las FARC. Porque lo que se dijo en esa época, si uno se devolviera años atrás, es que derrumbada la Unión Soviética, pues lo que venía era el derrumbe estrepitoso de Cuba. Incluso pues recuerdo yo que se hacían hasta apuestas en Miami a ver cuándo era que el régimen de Castro iba a caer. Y acá en Colombia pues también se decía que aspiraciones históricas que habían empezado con la formulación del programa agrario de los guerrilleros de 1964 pues ya no tenían sentido, que cuál era entonces el norte, cuál era el horizonte que podía tener la lucha guerrillera en Colombia. Y simplemente quiero demostrar a manera de ilustración pues cómo hoy tenemos a Cuba ahí resistiendo todavía en medio de inmensas dificultades, incluso viviendo una nueva ofensiva que se suma a las que históricamente se han vivido, pero también hay que señalar acá cómo tuvimos la oportunidad de preservar, mantener, reproducir también en medio de las más difíciles condiciones la guerrilla de las FARC, lograr el acuerdo de paz como uno de los principales logros históricos del proceso político que hemos vivido. Reitero, más allá de la valoración que uno pueda hacer específica sobre aspectos puntuales pues del proceso de implementación, pero aquí hay que hacer una distinción entre lo que es el logro del acuerdo y aspectos puntuales de la implementación, porque sin duda el logro del acuerdo es un hecho histórico sin precedentes que no, digamos, que no puede ser sobrepasado por nada en el análisis del proceso político, ¿no? Y entonces señalo eso, ¿por qué razón? Porque da cuenta también de algo que es importante cuando hablamos de luchas, cuando hablamos de procesos alternativos, de proyectos alternativos, y es, uno, la definición de un horizonte, de lo que insistimos en llamar nuestro horizonte estratégico. Yo creo que si algo ha logrado mantener la Revolución Cubana y si algo logró mantener a las FARC como organización guerrillera alzada en armas, pues fue precisamente que tenía claro cuál era su horizonte, digamos, de lucha, cuáles eran sus propósitos, sus pretensiones, punto número uno. Punto número dos, en medio de las más adversas condiciones, y reitero, aquí me sirve la comparación, Cuba, periodo especial, Cuba, bloqueo, etcétera, en el caso de la guerrilla de las FARC, digamos, para hablar más en su historia más reciente, sobre todo esa etapa asociada con el Plan Colombia y demás que ustedes pues obviamente conocen mucho mejor que yo, pero el tema de la persistencia en los ideales, en los propósitos, el tema de la dignidad, es decir, valores éticos son fundamentales acá para pensar en la perspectiva de cualquier proyecto político, y eso es lo que nos diferencia o nos debe diferenciar de los otros. Vean ustedes que uno de los avances que ha pretendido hacer la derecha hoy es tratar de englobar a todo el mundo bajo el manto de la corrupción. Todos son corruptos, incluso los de la izquierda, ¿no es cierto? Y nosotros, en esas condiciones actuales, pues tenemos justamente la obligación, y no digo, aquí no estoy llamando pues a convertir la organización en una organización franciscana, ¿no? Sino me refiero a la obligación de la transparencia, la obligación de eso por lo que siempre hemos luchado, ¿no? Un nuevo hombre, una nueva mujer, otros valores,
otra ética, digamos, otra moral distinta a la imperante. Y esto sí lo quiero señalar como algo muy importante, ¿no es cierto?, para efectos de comprender también, y entiéndase que esto no es subjetivismo, sino es una forma de asumir la vida y una forma también de cómo confrontamos a nuestros adversarios o incluso, si es el caso, también a nuestros enemigos, como un planteamiento ahí rector, diría uno, que parte de experiencias. Pero volviendo al planteamiento original, decía, hay un trayecto histórico que va hasta finales de los 80, principios de los 70, que podría uno decir se acompaña de un ascenso en las luchas, no solamente en lo que tuvo que ver con la constitución de los órdenes del socialismo realmente existentes, sino también con todo el avance del movimiento obrero, ¿no?, con todas la traducción de esos avances en la forma de organización del poder y de la dominación, es decir, logramos transitar de democracias liberales en el sentido clásico hacia democracias participativas, primero representativas, luego participativas. Logramos avanzar en la incorporación en los ordenamientos constitucionales de órdenes de derechos civiles, de derechos económicos, sociales, culturales. Logramos instalar políticas del bienestar. Logramos, cuando digo logramos, estoy hablando a escala planetaria, digamos, como parte del movimiento real de los trabajadores, como llamaría Marx, ¿no es cierto? Es decir, logramos unas condiciones que implicaron pues una redistribución del ingreso producido en las sociedades capitalistas, en general un mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, no solamente allá en Europa Oriental y la Unión Soviética, sino en otros lugares, y en esos otros lugares desde luego sin que se hubiese resuelto esa contradicción fundamental, esencial, capital-trabajo, pero logramos políticas redistributivas, digámoslo así. Derrumbada la Unión Soviética, obviamente que se propicia un golpe severo pues a los proyectos de los trabajadores a escala planetaria, y se consolida esa fase que había iniciado en años anteriores, que algunos autores terminaron denominando como de la desertificación neoliberal. ¿Y qué ha sido eso? Pues justamente un propósito de regresión, históricamente hablando, de desmonte históricamente hablando, pues de estos avances, tanto en términos de condiciones de vida, en términos de reconocimiento de derechos, como de la propia forma de organización del poder y la dominación. Es decir, el capitalismo tuvo que ser, entre comillas, más democrático, pues porque las luchas así lo exigieron. El capitalismo, entre comillas, tuvo que conceder derechos porque las luchas así lo exigieron. Y aquí lo que estamos señalando es pues que justamente por efectos de las luchas, justamente por efectos, en este caso también del derrumbe de Europa Oriental y la Unión Soviética, asistimos a una contraofensiva del capital para tratar de restablecer ese equilibrio que a juicio de las fuerzas que lideran esa contraofensiva se habría roto y había terminado afectando las propias condiciones sistémicas, digamos, de la dominación y de la explotación capitalista. Entonces todo ese proceso que se termina llamando de la desertificación neoliberal, ¿no? Entramos como al desierto del neoliberalismo, inicialmente entendida esa fase del neoliberalismo como una fase muy leída en términos estrictamente económicos, pero lo que fuimos advirtiendo en el desenvolvimiento de todo ese proceso, pues es que el neoliberalismo no solamente era económico, también era político, también era sociocultural. Es decir, el neoliberalismo no solo buscaba redefinir el régimen de acumulación, sino que el neoliberalismo también buscaba redefinir las formas
de constitución del poder y de la dominación. Es decir, el neoliberalismo también devino en una forma histórico concreta de constitución de la hegemonía capitalista. Y si uno pudiera decir cuál es el gran logro del neoliberalismo, uno diría, además de haber logrado restablecer la tasa de ganancia, de haber logrado encauzar el capitalismo en medio, desde luego, de un desenvolvimiento crítico, ¿no? Además de haber logrado de nuevo redistribuir el ingreso de manera regresiva a favor del capital, uno diría el otro gran logro es haber transformado las mentes de las personas. Y el principal cambio en ese sentido es un cambio sociocultural, ¿no? Si algo habíamos logrado históricamente desde el mundo del trabajo, y en el caso de FARC eso sí que se comprende mucho mejor, digamos el caso de FARC, o cuando digo de FARC, de las FARC, ¿no? Porque ahora siempre tenemos problema, las FARC, la FARC, entonces yo digo más bien de FARC, ¿no? Pero en el caso de las FARC, digamos, es una forma de organización, además de una forma guerrillera de la organización. En todo caso, aquí hay un proceso de construcción de un concepto de comunidad. Me gusta hablar de la comunidad guerrillera, porque eso supone un tipo de relacionamientos distintos entre hombres y mujeres que trascienden, digamos, otras formas de la organización social. Es decir, y ustedes estaban, digo ustedes porque yo no estaba en el monte, ¿no es cierto?, pero digo ustedes estaban organizados y organizadas pues de esa manera. Había trabajo en comunidad, un concepto distinto, valores distintos, etcétera. Y eso se entiende mejor, incluso ese es uno de los problemas, creo yo, ahora de la reincorporación, de un concepto de comunidad. Entonces ahora podemos transitar peligrosamente, en el caso nuestro podría uno decir, a la idea de sálvese quien pueda. Y esa es un poco la lógica cultural que termina imponiendo el neoliberalismo, ¿no es cierto? Aquí, esta es una sociedad de sálvese quien pueda. Aquí lo que rigen son los principios de la meritocracia, del individualismo, de la competencia, en fin, y eso se termina de alguna manera instalando culturalmente en las mentes de las personas, y sobre eso es que se va tratando de edificar el proyecto capitalista más reciente. Entonces viene todo ese proceso de certificación neoliberal que en el caso de América Latina tiene unas trayectorias particulares. Uno, la trayectoria que inicia con las dictaduras militares de los años 70, también para enfrentar el enemigo comunista, estoy hablando de las dictaduras del Cono Sur. Dos, los programas de ajuste económico de la década de los años 80, acompañados de la llamada transición democrática. Tres, los procesos de, digamos, validación electoral de los proyectos neoliberales, cuando el neoliberalismo llega a gobierno, pues por la vía de procesos electorales. Gana Menem las elecciones en Argentina, gana Fujimori las elecciones en Ecuador, ¿no? Gana Salinas de Gortari las elecciones en México, Gaviria las elecciones en Colombia, ¿no? Y así podríamos repasar todos los, Collor de Mello en Brasil, podríamos prácticamente repasar los países de la región. Entonces ya no es un neoliberalismo que llega con la bayoneta, con la dictadura militar, sino que es validado electoralmente, incluso que es reelegido, porque a Menem lo reeligieron, a Fujimori lo reeligieron, a más de uno lo reeligieron. Después de todo eso, y esto ya para acercarme en estos últimos 20 minutos para que tengamos intercambio de una hora, ¿no es cierto?, llegamos, digamos, todo eso que además se está produciendo en el contexto del derrumbe de la Unión Soviética, que llevó a hablar del fin de la historia. Es decir, aquí lo que triunfó ya fue el capitalismo liberal, la historia es economía de mercado más democracia liberal. La crisis que le es inherente al sistema como forma específica de reproducción del sistema, pues no se superó, y que el capitalismo siguió exhibiendo sus problemas, ¿no? Y tal vez los mostró de manera todavía mucho más protuberante. Es también un poco, guardando distancias y proporciones, lo que ocurría con la instrumentalización de las situaciones de crisis en Colombia,
que casi todas eran imputadas a las FARC, ¿no? Entonces ahí, mejor dicho, casi que teníamos desastres naturales porque había la guerrilla de las FARC, pero todo era, de alguna manera, las FARC eran las responsables de cuanta situación de crisis se presentaba, ¿no? Firman las FARC el acuerdo de paz, inician su tránsito a la vida legal, se convierten en partido político y entonces ahora ¿a quién le echamos la culpa? Porque se necesita también estar inventando el enemigo de manera, digamos, de manera permanente. Esa es una manera pues también de ejercer la dominación, o incluso tal vez el discurso más protuberante era las FARC como el principal cartel del narcotráfico, ¿cierto? Acuérdense ustedes que se afirmaba eso. Se firma el acuerdo de paz y entonces aquí pues estarían buena parte de los capos del cartel, supongo yo, en esa lógica, ¿no es cierto? Digo, en este salón, ¿no? Entonces se firmó el acuerdo de paz y resulta que el narcotráfico más bien lo que hizo fue incrementarse. Se firma el acuerdo, las FARC depredadoras ambientales, se firma el acuerdo de paz y entonces lo que estamos viviendo es una depredación socioambiental sin precedentes. Eso lo lleva a uno a pensar incluso es todo lo contrario. La función de regulación, y ahí sí diría uno la función de Estado que cumplían las FARC en muchos lugares del territorio nacional. ¿Por qué hay hoy depredación ambiental en Colombia? Porque no hay FARC, porque no están las FARC, porque incluso me llamó la atención de la noticia de ayer, no sé, de estos investigadores en Antioquia, donde operaba el frente, el 49 creo que era, el 46 efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen? 50 investigadores con exguerrilleros y exguerrilleras descubren no sé cuántas, 16 nuevas. ¿Y por qué? Porque donde operaba el frente era una zona casi que de protección socioambiental. Es decir, como se diría coloquialmente, una especie de bocado de cardenal, ¿no es cierto?, ¿no? Para los biólogos, para los investigadores. Y ahí hago referencia a funciones específicas. Entonces, el planteamiento nuestro va un poco en el sentido, regresando pues a la idea que estoy tratando de desarrollar, el capitalismo no logra con el neoliberalismo tampoco resolver sus problemas, por el contrario los acentúa. Las situaciones críticas se acentúan, se profundizan. Y en ese contexto es que queremos entonces inscribir la inflexión política que inicia en América Latina con el triunfo, digamos, de Chávez en el año de 1998, efectivamente, y lo que sigue de ahí en adelante. No vamos acá, desde luego, a hacer las valoraciones de cada uno de esos procesos, ¿no? No vamos aquí a entrar a analizar desde el punto de vista, digamos, clásico del término, si en efecto hubo revoluciones o no, si se pueden llamar así. No vamos a entrar aquí, digamos, como con una especie de izquierdómetro a saber quiénes eran más de izquierda y quiénes eran menos de izquierda o cosas de esas, ¿no? No, porque a veces pasa eso, ¿no? Como que hay gente que anda con el izquierdómetro, entonces lo prende y dice, este es más de izquierda, este no. No vamos a entrar, digamos, en ese análisis, sino nos interesa es mirar en sentido histórico, nos interesa mirar en sentido histórico. Y aquí siempre me gusta hacer siempre la comparación con el acuerdo de paz, ¿no? Cuando decimos en sentido histórico, quiere eso decir qué significa para el proceso histórico que haya ocurrido lo que ha ocurrido en esos países. ¿O qué significa para el proceso histórico que se haya firmado un acuerdo de paz como el acuerdo de paz que firmaron las FARC, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno dice, ¿qué significa para el proceso histórico? Yo simplemente introduzco, a propósito de los gobiernos, digamos Venezuela, Bolivia, bueno, todos estos, lo que se llamó, entre comillas, es una caracterización problemática, pero no hay tiempo acá para decantar la caracterización, lo que se llamaron como el ciclo de gobiernos de izquierda, de centroizquierda, gobiernos progresistas. Ha habido muchas caracterizaciones.
pero para el proceso histórico en la perspectiva de nuestras aspiraciones, porque pues aquí lo estamos leyendo en la perspectiva de nuestras aspiraciones. En la perspectiva de nuestras aspiraciones significa una detente, significa, digamos, una contención a estrategias de dominación y de explotación capitalista como las que se venían desenvolviendo desde las décadas anteriores, desde luego. En nuestra perspectiva histórica significa incluso, en cierta forma, como volver a sacar la cabeza, ¿no? Cuando digo volver a sacar la cabeza, es que luego de un periodo de perdón. Luego de ese proceso histórico, camaradas, vean ustedes, volvimos a hablar de capitalismo. Es que en los años 70 o 90 ya ni siquiera se hablaba de capitalismo. Pues claro, algunos seguíamos hablando de capitalismo. Las FARC seguían hablando del capitalismo, nosotros hablábamos del capitalismo, sectores de la izquierda hablaban del capitalismo, pero incluso ya no se hablaba de capitalismo. Eso ya no va, se decía, incluso la palabra socialismo tampoco, menos. Eso era terrible, pues. Se optó, recuerdo yo que hasta en algunas se hablaba más bien de la utopía, que hablar del socialismo eso era como que comprometía mucho, entonces la utopía, ¿no? Entonces hubo cambios también en el lenguaje, pero aquí hay un efecto político y cultural sin precedentes. Volvieron al análisis categorías fundamentales, se volvió a hablar de capitalismo, se volvió a hablar de explotación, se volvió a hablar de imperialismo, se volvió a hablar, digamos, de socialismo. Así, a la hora de analizar el socialismo 21 puede haber dificultades, no interesa, pero digo, desde el punto de vista cultural, lo que ocurrió allí, digamos, fue, o lo que ha ocurrido allí fue muy importante, a propósito de luchas, ¿no es cierto? Adicionalmente, mejoró la vida de las personas. Claro, ahí tendremos que discutir si cambió la vida o si mejoró la vida, ¿no? Porque ya nos lleva como a debates más gruesos, es decir, cuando digo cambiar la vida, eso ya nos sitúa más en discusiones de cuáles fueron los alcances de las transformaciones que se dieron en esos procesos, más en términos sistémicos, ¿no es cierto?, en términos sistémicos, que nos llevarían a otros debates, ¿no? Es decir, ¿por qué? Cuando digo otros debates es por qué ¿por qué Ecuador cambia de rumbo tan fácilmente? ¿No? Entonces uno podría decir, mejoró la vida, pero no necesariamente cambió la vida en la medida en que tal vez, pues, culturalmente, ¿no?, en las personas no logró establecerse una cultura distinta a la cultura del consumo. O sea, al final se hicieron más consumidores, pero no necesariamente más hombres y mujeres conscientes asociados con una idea de transformación. Digo, dentro de las valoraciones muchas que uno pudiera hacer allí. Pero yo quiero destacar particularmente algo, reitero que no hay tiempo a hablar para hacer valoraciones, pero quiero destacar particularmente algo que me parece importante para nosotros, y son las experiencias que se derivan de esos procesos en lo que tiene que ver con la construcción de poder social, ¿no es cierto? Y cuando hablo de la construcción de poder social, me refiero básicamente a que en buena parte de esas experiencias que vimos en América Latina, asistimos a procesos en los que los cambios en buena medida son desencadenados, desatados por las dinámicas de las luchas sociales y populares, por la movilización social, por procesos que uno pudiera definir o caracterizar como procesos que se dan desde abajo, ¿no? Y aquí entonces hay algo interesante, ¿no?, para efectos de la concepción de las luchas, y creo que eso ha sido recogido también por las elaboraciones de las FARC y de la FARC, ¿no es cierto? Y es que cuando nosotros hablamos de acción política hoy,
nuestra acción política no está referida exclusivamente, ¿no?, a disputar las posiciones en el poder del Estado, a disputar el poder del Estado, que también hay que hacerlo, desde luego. Por eso vamos a elecciones, por eso participamos en elecciones. Ahí estamos disputando posiciones del poder del Estado, del poder establecido, sino que al tiempo que hacemos eso, ¿no es cierto?, pues también en las definiciones, entre tanto programáticas que tenemos, hablamos de la necesidad de producir poder social desde abajo, lo cual se inscribe dentro de una trayectoria nuestra, que no es nueva. No es que ahora entonces vamos a producir, no, es que las FARC siempre han sido poder, han producido poder, llegaron, digamos, incluso a ser un poder mayor de lo que probablemente se pudo ser después, pero ese otro elemento me parece que está ahí, ¿no es cierto?, como un elemento clave. Para decirlo en otros términos, en la perspectiva política se trata de la conjunción de unas formas de la acción política válidas con esas otras formas de la acción política. Y la capacidad que nosotros despleguemos o no, pues en buena medida va a depender de cómo vayamos teniendo la medida, digamos, del movimiento real, del movimiento pues de los trabajadores. Ese es como el punto allí. Y creo que esa es una experiencia que la hemos podido también leer en esos procesos que se vieron en América Latina, ¿no es cierto? Particularmente en mi análisis, los que se vivieron en su momento, se viven en Venezuela, los que se han vivido en Bolivia, los que se han vivido en Ecuador, ¿no?, que dan cuenta de ese tipo de trayectoria, vean ustedes, ¿no?, una trayectoria de movilización que devienen en trayectorias de disputa por el poder político, por la vía electoral, pero también de disputas del poder en tanto estoy produciendo poder, como trayectorias que están allí. Y por el otro lado, trayectorias como las vividas en otros países, más en la lógica de alianzas políticas y de, digamos, proyectos de convergencia por la vía electoral. Y ahí me refiero a experiencias como la de Brasil, como la de Uruguay, en fin, ¿no? Son trayectorias distintas. Yo no puedo decir lo boliviano es igual a lo uruguayo, y aquí no hay, desde luego, ningún tipo de recetas o de modelos para seguir. Simplemente es como según las condiciones, qué es lo que pueda ser más favorable o qué es lo que pueda ser más propicio para efectos de el proyecto que en un momento dado pues se pueda desarrollar, ¿no es cierto? Entonces llamo la atención sobre la diversidad, digamos, en las experiencias recientes de los movimientos, incluso aquellos que llegan a posiciones de gobierno, y lo que significa eso, que en una lectura más compleja nos llevaría como a dos tipos de análisis por su parte. Uno, los análisis más geopolíticos, que son relevantes. ¿Cuál es la configuración de fuerzas, digamos, y si se quiere, la correlación de fuerzas políticas y sociales en una geografía determinada? En este caso, por ejemplo, en el hemisferio. Cuando las FARC en su momento hicieron el proceso de diálogos y negociación, o cuando optaron por la negociación, vean ustedes que las condiciones geopolíticas eran muy distintas a las condiciones del presente. Cuando se tomó la decisión de entrar en el proceso de diálogos y negociación, el mapa político de América Latina era otro. Todavía estaba Chávez vivo, para empezar por Chávez. Todavía estaba Correa. Todavía estaba en Brasil Dilma entre tanto, y así, Kirchner, y así pudiéramos hacer ese recorrido. Eso incluso para entender un poco las dificultades de la implementación. El contexto geopolítico hoy es otro, es un contexto geopolítico distinto, y nosotros no nos podemos sustraer de esos contextos geopolíticos. Entonces nos lleva
a la necesidad de considerar esos contextos geopolíticos por un lado, pero por el otro lado también a mirar cómo son las trayectorias nacionales, es decir, cómo se termina desenvolviendo cada quien. Y en esa lógica, para el futuro de las luchas de la región, no estoy hablando de las nuestras, pero también estoy hablando de las nuestras, es sin duda fundamental el destino de Venezuela, y por esa vía el destino de Cuba, y diríamos también el destino de Bolivia principalmente. Yo no quiero aquí entrar en los detalles. En Bolivia hay elecciones ahora el 20 de octubre de este año. Muy seguramente vamos a empezar a escuchar pronto de las pretensiones de Evo Morales de perpetuarse en el poder, porque así va a ser ya. Es decir, aquí la derecha le va a apostar a una derrota, digamos, electoral de Evo Morales en Bolivia, porque para la configuración geopolítica desde luego que es fundamental. Pero aquí llamo la atención desde el punto de vista geopolítico y de nuestras aspiraciones en términos de lo que hoy es nuestro horizonte estratégico, de que lo que hoy se está discutiendo en América Latina no es la democracia. Lo que hoy se está discutiendo en América Latina es la posibilidad de proyectos alternativos al capitalismo, más allá de los rasgos específicos que ellos asuman. Y en ese sentido, el tema Venezuela, Cuba y Bolivia, sobre todo Nicaragua, podría uno también incorporarlo en el análisis, ¿no es cierto?, es clave, porque más que el debate sobre la democracia en esos países, lo que está de por medio es una estrategia para, digamos, mostrar que es imposible que en esta región pueda haber algo alternativo al régimen de dominación, digamos, que han pretendido imponer los Estados Unidos. Y en esa perspectiva me parece muy importante la necesidad de recalcar hoy solidaridad con Venezuela, solidaridad con Cuba y solidaridad, digamos, con Bolivia, reitero, y Nicaragua, más allá de las elaboraciones particulares que uno puede hacer sobre esos respectivos procesos. Es decir, ahí uno tiene que tenerla clara, como se dice coloquialmente. Necesitamos un contexto geopolítico más favorable para, digamos, poder desplegar nuestras luchas, Obviamente que ellas no dependen exclusivamente de esa situación geopolítica, pero, desde luego es mucho mejor una situación que denote un tipo de correlación de fuerzas distintas. Vean ustedes, camaradas, afortunadamente, y aquí yo tampoco vamos a decir con izquierdómetro en mano, afortunadamente ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones en México. ¿Qué tal que la derecha hubiera ganado en México? Pues por ejemplo, afortunadamente hay este triunfo en Panamá, que es un país pequeño pero es muy importante, del PRD, ahora en las elecciones recientes que hubo en Panamá. Y en fin, porque lo que estamos viendo también como experiencia es que los proyectos de derecha, aunque han ganado electoralmente, no son proyectos consistentes, no son proyectos sólidos, no tienen nada que mostrar en términos de perspectiva histórica y estratégica a la gente, nada. Es decir, ya es incluso la desvergüenza absoluta cuando un proyecto político, por ejemplo, dice o llama a la intervención en su proyecto, en su propio país, a la intervención militar. Eso ya es la desvergüenza, digamos, completa. Entonces, hay una situación compleja, pero no significa como que estemos frente al fin de el ciclo de o frente al fin de las posibilidades de los proyectos alternativos, como a veces se quiere dar a entender, ¿no? Se acabó el ciclo, se utiliza la palabra cíclota y ahora estamos en otro ciclo en América Latina. Todo eso ya fracasó, en fin. Y parte del discurso político que se ha instalado, pues es un discurso político que obviamente trata de incidir sobre la gente. Incluso Latina le decía, no, es que aquí estamos muy preocupados porque es que nos vamos para Venezuela. Entonces, esa idea de Venezuela, y entonces Venezuela igual a castrochavismo socialismo, o sea, el debate es sistémico.
Aquí estamos en un debate sistémico y nos toca abordarlo así también, ¿no es cierto? Termino estas reflexiones para pasar a un intercambio que es el que al final pues también me interesa mucho, porque no se trata pues acá de conferencias magistrales ni mucho menos, y menos entre camaradas, ¿no es cierto? Con algunas consideraciones sobre nuestro momento y sobre nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Siempre nos interesa reivindicar algo que en las elaboraciones programáticas durante el proceso de paz y en los documentos del partido se ha destacado el concepto de la potencia transformadora del acuerdo de paz. Hemos hablado de la potencia transformadora del acuerdo de paz. Cuando estamos hablando de la potencia transformadora, estamos diciendo, estamos dotados, ¿no?, de un instrumento que es importante, que es del mayor significado para efectos de poder desatar transformaciones mayores en la sociedad colombiana. La lectura que nosotros hemos hecho del acuerdo, y yo creo que acá se debe entender lo que voy a decir en el mejor sentido del término, es que el acuerdo pretende desencadenar un ciclo reformista en Colombia. Esto nos devuelve a esas viejas discusiones sobre la relación entre reforma y revolución. Y nosotros no estigmatizamos para nada el concepto de reforma. Claro que necesitamos reformas, por favor. Y aquí estamos hablando de reformas históricamente aplazadas, porque en buena medida contenidos esenciales del acuerdo se refieren a aspiraciones históricas de la sociedad colombiana, no a aspiraciones históricas de las FARC, también de las FARC desde luego, de la sociedad colombiana. Y son aspiraciones históricas que se refieren a la no resuelta cuestión rural y agraria, que hoy tiene otras condiciones y características que difieren en términos de contenidos y de formas de lo que se formuló en el programa 1964, del programa agrario de los guerrilleros, porque entre tanto esa cuestión tiene hoy otros elementos, tienen que ver con la forma histórica de la acumulación capitalista. Hoy la tierra está inmersa dentro de las lógicas de financiarización del capital, dentro de las lógicas territoriales del capital. Y el acuerdo pues trata un poco de dar cuenta de eso, avanzar en la solución de ese problema. Dos, avanzar en un tema que también viene del 64, pues que es el tema de la exclusión política, del cierre del sistema político y de representación, ¿cierto? Tres, de un derivado articulado, porque en el acuerdo pues quedó así fue la negociación finalmente, que ya tiene que ver con un problema particular, no exclusivo, pero particular de la sociedad colombiana, que es el tema de la solución al problema de los cultivos, digamos, de uso ilícito. Siempre lo vimos articulado con el tema de con la reforma rural integral, por lo menos desde el Caguán fue así, pero en el acuerdo, ya por las propias dinámicas de la agenda y luego la negociación, aparece separado, aunque sí señalado como relacionado con la reforma rural integral. Es decir, hay un tema por resolver en ese sentido, ¿no es cierto? Algo sustancial allí, clave, que es el tema del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí no podemos entrar en detalles de eso, hay presentación mañana de los camaradas y las camaradas sobre el tema, pero es un tema muy grueso, ¿no? Entonces yo quiero hablar de ese conjunto, para no entrar en otros detalles, para decir, ahí hay un potencial de transformación. Y cuando estamos hablando de una potencia transformadora, estamos diciendo, pues esa potencia transformadora se puede desatar o no. Y eso no es un problema exclusivo de nuestra voluntad y de nuestra decisión. Eso tiene que ver precisamente con la forma específica como se constituye
la correlación social y política de fuerzas, ¿no? Entonces, lo que nosotros le hemos brindado a la sociedad colombiana, digamos, es nuestro aporte al proceso revolucionario, habría que decirlo incluso en esos términos, es un acuerdo que brinda posibilidades para un nuevo marco de la acción política en Colombia, orientado a transformaciones inicialmente vistas en términos de reformas históricamente aplazadas, pero que en función de cómo se constituyan las fuerzas pueden derivar hacia transformaciones más profundas. Y aquí es donde yo vuelvo al tema de la relación entre reforma y revolución, ¿no es cierto? Porque obviamente nuestro horizonte político no es el horizonte exclusivo del acuerdo de paz, es nuestro horizonte lo más cercano, pero nuestro horizonte político sigue siendo el horizonte de los fundadores y de la guerrilla de las FARC y luego de lo que hoy es nuestro partido. Ese es el horizonte político estratégico, digamos. Hoy pues sabemos que tenemos que, y aquí la idea no es una versión etapista, ¿no? Primero tiene que darse la implementación para luego no sé qué, no, camaradas. Yo creo que esas versiones etapistas no. Disputamos la implementación en medio de dificultades, pero aquí al tiempo pues tenemos que seguir en las luchas, entre otras cosas, porque en el acuerdo de paz no estaban agotadas todas las aspiraciones, ni las aspiraciones nuestras, ni las aspiraciones de la sociedad colombiana. Eso lo supimos, digamos, desde un principio, porque supimos también de los límites que tenía el propio proceso de negociación y los límites que tiene pues el propio acuerdo, ¿no? Pero reitero, nosotros no nos disolvemos en el acuerdo, es fundamental, pero lo nuestro va más allá del acuerdo de paz, o por lo menos así es que yo lo he entendido y creo que lo hemos entendido todos. Por eso decimos aquí hay un potencial transformador que en buena medida depende, si se desata o no, pues ya es de nosotros también. Es decir, cuál es la correlación de fuerzas que vamos a contribuir a construir, cómo es que nos vamos a organizar, cómo es que vamos a recuperar presencia donde la tuvimos que dejar, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vamos a construir partido donde no tenemos o no teníamos suficientemente organizado? Es decir, ¿cómo nos vamos a ir a constituir en una fuerza efectivamente de la revolución colombiana ya luchando en otras condiciones? Y en ese contexto o en ese sentido, también cómo es que nos articulamos con otros procesos y movimientos, ¿no es cierto?, el campo real, del movimiento real de los trabajadores, porque también tenemos claro que eso no lo hacemos solos, también tenemos claro que eso no se puede hacer solo, sino que acá hacemos parte, digamos, de un gran torrente, digamos, que aspiramos desde luego a construir en ese sentido. Hasta ahí llegan mis reflexiones, camaradas. Entonces, se dan cuenta de las preocupaciones válidas que tenemos y de la necesidad que tenemos de hacer elaboraciones, porque muchas de esas inquietudes que se han formulado creo que no tienen todavía como respuestas definitivas. Es decir, aquí estamos obligados a imaginar y a construir colectivamente, porque estamos viviendo una experiencia inédita. Es decir, es que no es cualquier cosa, y lo digo no solo, si lo es desde el punto de vista del individuo, imagínense ustedes desde el punto de vista de la organización y del partido, no es cualquier cosa transitar de una organización guerrillera alzada en armas a una organización que deviene en partido político y que entra a disputar, digamos, la escena política, ¿no es cierto? Entonces ahí ya de entrada hay una singularidad que incluso nos hace distintos a cualquier otra fuerza política que hay hoy en el contexto político nacional, ¿no es cierto? Y también habría que decirlo en el análisis, las experiencias enseñan que el mayor costo político de las negociaciones, las experiencias internacionales, quiero yo decir, enseñan, que el mayor costo político de las negociaciones lo cargan quienes hicieron el acuerdo.
Entonces, en su momento, fíjense ustedes cómo salió Santos. Bueno, ahora una especie de rockstar, ¿no? De estrella de rock ahí en la Feria del Libro. Ya ha vendido más de 20.000 libros ese que sacó, pero digo, vean ustedes cómo sale Santos del gobierno y cómo salimos nosotros también. ¿Sí? Porque el costo político de la negociación lo asumimos las partes que estuvieron negociando. Eso es una experiencia, digamos, que se ha registrado internacionalmente. Y entonces ahí también tiene que decantarse un tiempo histórico mientras uno logra un posicionamiento distinto, ¿no es cierto?, a el posicionamiento del que sale uno inmediatamente firma el acuerdo. Porque evidentemente, como siempre se dijo, no estamos frente a ni estuvimos frente a la entrega del país a las FARC, como decía la derecha, pero tampoco estuvimos frente a la revolución por decreto. El acuerdo de paz, ese que tenemos con sus dificultades, con sus problemas, pues yo acostumbro a decir es una expresión del balance político y de poder, si se quiere, de la correlación social y política de fuerzas que había en la sociedad colombiana, punto número 1, y 2, de la fuerza militar, de la capacidad de daño que tuvo las FARC como fuerza guerrillera de poner sobre la mesa, porque al final es eso, ¿no? Es decir, tú sacas un mejor o menor o peor acuerdo o excelente acuerdo, también dependiendo de cuál es la fuerza que está respaldando, digamos, la negociación que estás haciendo. Por eso a veces cuando uno escuchaba durante el proceso de negociación tantas críticas a lo que se hacía, y lo pienso aquí hasta de otras organizaciones guerrilleras, yo decía, me gustaría ver cuando estén negociando qué es lo que va a salir ahí, ¿no es cierto? Pues porque evidentemente también era eso. Entonces es algo que, ese es el acuerdo que tenemos, ¿no? Ese es el acuerdo que tenemos, incluso uno podría decir un buen acuerdo, dadas esas características y esas condiciones, ¿no es cierto? Punto número 1. Punto número 2. Si somos consecuentes con el análisis propio de nuestra tradición histórica, pues estamos diciendo el acuerdo de paz no es un acuerdo que puso fin al conflicto, entendido el conflicto como el conflicto social y de clase que existe en una sociedad capitalista, ¿no? Esa es una consideración que puso al fin. Es un acuerdo para ponerle fin a la confrontación armada, pero el conflicto social y de clase continuó. Y en ese sentido, siendo consecuentes con el análisis, pues el acuerdo se desenvuelve en un contexto pues de lucha de clases, y por eso tenemos que decir efectivamente que las posibilidades de la implementación están desde luego ligadas a la correlación de fuerzas que nosotros logremos en ese contexto de lucha de clases, ¿no? Y entonces nos encontraremos con fuerzas que no van a querer implementar el acuerdo, como lo estamos viendo, con lo que uno pudiera llamar resistencias sistémicas para impedir, digamos, que el acuerdo pueda prosperar, ¿no? Que el acuerdo pueda prosperar en el sentido de su implementación, ¿no? Pero entonces aquí hay que, creo yo, para entender, por lo menos a mi juicio, mejor de lo que estamos hablando, entonces uno podría decir, hay unos efectos del proceso de diálogos y negociación, y hay unos efectos del acuerdo de paz que nos permiten mejor entender nuestro horizonte político. Punto número 1, nosotros logramos fracturar la cohesión que tenían las clases dominantes, el bloque de poder, porque hubo un consenso del bloque de poder para producir una solución militar al conflicto y no lo pudieron hacer. Hicieron todos los esfuerzos posibles, dispusieron todo lo posible. Cuando digo todo lo posible me refiero a disposiciones del orden político, ajustaron el orden del derecho como lo quisieron ajustar, profundizaron el derecho penal del enemigo, eliminaron, digamos, el concepto de rebelión prácticamente, porque casi todos nuestros presos y presas
ya no lo eran por rebelión, sino lo eran por delitos comunes, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, narcotráfico, qué sé yo, muy pocos, digamos, ¿no? Dispusieron el mayor esfuerzo fiscal. El gasto militar, digamos, se incrementó, llegó a casi al 5% del producto, es decir, hicieron todo lo posible. Bueno, no pudieron, entonces ahí viene una fractura, digo yo, entre una facción que persistió y que todavía hoy pues le parece horroroso que se haya firmado un acuerdo de paz, y otro sector que dijo hay que firmar el acuerdo. Yo creo que esa fractura es una fractura que no solo no se ha superado, sino que incluso se puede haber agudizado. Y eso es un haber en clave de la perspectiva política, no tener suficientemente cohesionadas las clases dominantes en torno a un mismo proyecto político, ¿no? Digo, en ese sentido, es decir, cuando muchos decían las FARC siempre definieron la agenda política de Colombia durante los últimos 30 o 40 años, eso es cierto, pusieron los presidentes, unos bien sea para buscar solución política, otros bien sea para buscar solución militar, pero ahí siempre estuvo presente el tema. Entonces ese es un aspecto, punto número uno. Punto número dos, aspecto grueso, digo yo, con el acuerdo se generan obviamente nuevas posibilidades para la acción política en Colombia. Y entonces ahí viene un poco el planteamiento que se hacía, es decir, ¿por qué Petro? Pues porque hay unas nuevas condiciones. Que Petro leyó las condiciones, que supo, en fin, pero es que hubo unas nuevas condiciones ofrecidas por el acuerdo, ¿no es cierto? Y en ese sentido uno diría el avance democrático en términos histórico general es evidente como resultado del acuerdo de paz. Pero eso no significa que no estemos en un escenario en disputa. Es decir, los proyectos de las clases dominantes siguen, ¿no? Y siguen además en términos de cómo se han expresado históricamente en Colombia, lo que los historiadores han llamado el miedo al pueblo, ¿no? El miedo a la reforma. Cualquier cosa que vuelva a pueblo, a reforma, en la historia colombiana ha generado unas resistencias sistémicas impresionantes. Lo vimos en la época de la Revolución en Marcha, de ahí en adelante podríamos entrar, llamémoslo así, en esos detalles. Entonces, evidentemente, el acuerdo en ese sentido produce una ruptura histórica. Y eso sí, digamos, ese es el primer aporte nuestro a la historia de este país, producir una ruptura histórica para habilitar condiciones, digamos, para desatar una nueva forma de la acción política y de la lucha política, ¿no? Ahora, eso no significa que ellas por sí solas pues se vayan a desenvolver, porque justamente lo que estamos viviendo es fuerzas que se resisten a ello y que nos quieren retrotraer justamente al campo de lo que algunos llaman como el reciclaje de la guerra, ¿no? A un nuevo ciclo de guerra en la medida en que las reformas previstas en el acuerdo pues no se lleven a cabo, no se realicen, ¿no es cierto? Es decir, entonces hay como esa intención, hay como esa pretensión, entonces ahí estamos en ese interregno que me parece es importante pues considerar para nuestros efectos, que esa es como una primera consideración que yo quisiera hacer pues a propósito de algunas de las preguntas y de las inquietudes que se han formulado. Y ahí es donde nos estamos volviendo. Yo acostumbro a decir, en 10 o 15 años, cuando evaluemos el acuerdo, camaradas, yo creo que la pregunta que se harán cuando estemos más viejitos, pues si estamos vivos todavía, o las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, no es tanto si se cumplió el punto 6221 del acuerdo, porque yo creo que la gente ni va a saber cuál es el punto 62, no, porque ahorita hablamos así, es que falta el 6221, sino esto qué le dejó a la sociedad colombiana, ¿cierto? Y se logró desatar acá o no un potencial transformador, democratizador de la sociedad. Y claro, si el curso histórico toma una dirección o la otra, pues eso depende de la acción política en la que nosotros estamos obviamente, digamos, en la que estamos obviamente metidos. Y obviamente la implementación del acuerdo no es un asunto, digamos, que le corresponde, es decir, la implementación es un campo en disputa, como bien se ha dicho acá, ¿no?
uno no puede esperar que el Estado vaya a implementar, pero siempre acostumbro a afirmar, dado que es un acuerdo, hay obligación del Estado de cumplir el acuerdo. Es decir, el hecho de que nosotros sepamos que puede haber una cierta actitud frente a la implementación, no significa que nosotros no vamos también pues a disputar esa actitud, porque tiene que haber una obligación hay una obligación de implementar, y por eso en nuestro trabajo siempre hablamos de la acción política de FARC como partido, pero también de FARC, de lo que hoy somos FARC, como parte contratante de un acuerdo. Es decir, nosotros seguimos siendo parte contratante, y en ese sentido tenemos que reivindicar obligaciones del Estado a la luz del derecho nacional y también a la luz del derecho internacional, reitero, más allá de la acción política que uno pueda hacer en ese sentido. La segunda, y reitero, acá son opiniones en muchos casos, ¿no? Porque pues de verdad que las preguntas están complicadas, pero bueno, es como mi visión un poco sobre el tema. Sí creo y completamente de acuerdo con que en nuestras elaboraciones programáticas tenemos que avanzar más en una recuperación del pensamiento crítico latinoamericano, y creo que también, de hecho, está así formulado, ¿no? Ustedes saben que eso incluso generó algún tipo de controversia, ¿no es cierto? Pero nosotros, en la definición programática que tenemos por lo pronto, hablamos de pensamiento crítico, y cuando hablamos de pensamiento crítico estamos hablando de la tradición marxista-leninista, pero también estamos incorporando otras formas del pensamiento anticapitalista, antisistémico, ¿no es cierto? Diciendo aquí hay otras, y por eso incorporamos desde Bolívar para acá. Y hay una trayectoria de pensamiento latinoamericano que obviamente tenemos, me parece, que rescatar, que tenemos que incorporar incluso pues para la comprensión de nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Y con eso no es adoptar una postura como renuente culturalmente a otras visiones, porque entonces de entrada nos tocaría decir nos jodimos porque Marx no era latinoamericano, ¿no es cierto? Entonces sí, entonces el punto es más bien cómo logramos nosotros construir pensamiento propio, y en esa propia lógica, incluso también como lo dicen los propios estatutos nuestros, nuestras definiciones, las formas de pensamiento construidas por las propias FARC, desde Marulanda, pasando por Jacobo, otras elaboraciones, documentos que están allí como el que se estaba leyendo en el día de hoy, porque todo eso es construcción colectiva, todo eso es pensamiento construido colectivamente, que en su momento fue útil para analizar, en el sentido leninista del término, la situación concreta, ¿no? Porque siempre estábamos obligados a eso, ¿no? Es el análisis concreto de la situación concreta, y para con base en ello pues elaborar, digamos, nuestra perspectiva. Pero efectivamente en la visión que creo que tiene hoy el partido en la construcción que está haciendo, es también una visión que, sin decirlo explícitamente, se inscribe dentro de eso que se ha denominado como el pensamiento decolonial, es decir, en la idea pues de que lo que ha habido históricamente acá es una cierta reproducción de paradigmas europeos, fundamentalmente estadounidenses, sin tener en cuenta las propias posibilidades de producción intelectual que tenemos en nuestros países. Que sería como un segundo planteamiento. ¿Qué horas son ya? Porque uy, bueno, entonces ahí tengo la ventaja de que ya no hay tiempo. Entonces, no, ya voy a tratar denme 15 minutos. Qué pena invadir un poco el planteamiento. Tercer aspecto, que va un poco en la línea de la inquietud, que también es para plantearlo así como muy telegráficamente, ¿no? Y que en cierta forma hace referencia
a las condiciones del inicio de la negociación, a las que ocurren durante y a las que se dan después efectivamente de la negociación. Yo creo que nosotros iniciamos una negociación en un contexto relativamente favorable. Uno, el contexto latinoamericano al que ya hacíamos referencia, y dos, estábamos leyendo en ese momento unas trayectorias de lucha importantes que se venían dando en nuestro país. Y ahí me refiero particularmente a las trayectorias de lucha que se habían expresado primero en la Minga, pero luego en la Minga indígena de esa época, pero luego en lo que fue todo el movimiento campesino, el paro campesino, lo que derivó luego en la cumbre agraria, etcétera, etcétera, en el que además tuvimos un protagonismo muy importante, hay que decirlo. Fuimos protagónicos, y aquí hay que recordar pues el lugar que se tuvo allí en esas luchas con el proceso de la Marcha Patriótica, ¿no es cierto? Que es un proceso que hoy tiene otras condiciones, pero que uno diría no lo podemos dejar, digamos, extinguir, porque nos falta un instrumento político en el mejor sentido del término que logra aglutinar luchas y procesos desde otra lógica. Y estaba también la experiencia de la MANE en ese momento, el movimiento estudiantil, es decir, en esa lectura que hacíamos en esa época decíamos contexto latinoamericano favorable, dinámicas que llamamos en esa época constituyentes, ¿no? Y la visión que teníamos, y estoy hablando no necesariamente de FARC como organización, sino la que a veces construimos con algunos compañeros, ¿no? Incluyendo los camaradas de la Marcha Patriótica, era la perspectiva y la posibilidad que durante el proceso de diálogos y negociación como que eso se fuera juntando, como que también la mesa de negociación derivara en una especie de constituyente primario, porque a la larga en la mesa fue eso, ahí estábamos negociando, digamos, orden constitucional y legal colombiano, lo estábamos haciendo, y el acuerdo al final es eso. También se estaba negociando el orden, digamos. Entonces es un punto inicial, y claro, pues las cosas no se dieron como, ya algún camarada lo decía, pues no se dieron como estábamos pensando que se podrían dar, ¿no es cierto? Es decir, no necesariamente transcurrieron las cosas así, porque en los procesos sociales, pues uno no anda como con una bola de cristal para saber para dónde es que van. Uno tiene la obligación de tratar de mirar y de leer qué es lo que está pasando, pero de ahí en adelante pues eso depende de las dinámicas concretas, incluso de la contingencia, en fin. Y hay todo ese proceso deviene, creo yo, en la firma del acuerdo, que reitero, en medio de todas esas características, fue un buen acuerdo. No quiero decir las palabras de la calle, ¿cómo era el acuerdo? Eso, el mejor acuerdo posible, ¿no es cierto? Bueno, y vino el plebiscito, y entonces aquí es donde uno tiene que introducir en el análisis político el papel de la contingencia, es decir, cambió un poco el curso del proceso. No podemos hoy hacer historia contrafáctica, ¿no? Si mi tía tuviera bigote, sería mi tía. Entonces, no, si hubiéramos ganado el plebiscito, no sé qué, no se puede. Pero lo cierto es que hubo una situación de contingencia que varió la tendencia del proceso. Nos obligó a renegociar el acuerdo, un proceso político que estaba en franca decadencia en ese momento, un proyecto político que era el del uribismo, si uno se devuelve, pues tomó aires y entonces sobre eso empezó a cabalgar. Y sigue cabalgando en cierta forma, ¿no? Y entonces vino ya la renegociación, las concesiones adicionales que hubo que hacer, y luego inició el proceso de implementación, en condiciones, como ya se ha dicho, pues complejas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué se ha advertido también, digo yo, en esos momentos distintos de los que hablaba Andrés? Bueno, viene el resultado electoral, ¿no? El anuncio de hacer trizas el acuerdo, en fin, pero también se ha visto, o sea, ha quedado demostrado que eso tampoco es simplemente un asunto de anunciar, ¿no? Aquí se ha visto que hay una fuerza social, no siempre evidente, política en Colombia, que en todo caso se opone a esas pretensiones y a esos propósitos, ¿no? Que es lo que se ha traducido pues en lo que hemos llamado ampliamente como el movimiento por la paz.
Y entonces hay un propósito común, más allá pues de los temas elementales, y eso que se llama la defensa del acuerdo de paz, pues obviamente que nosotros tenemos la obligación de preservarla y de contribuir a que se preserve, desde luego, ¿no es cierto? Y creo que es uno de los flancos de trabajo nuestro, y ahí estamos comprometidos de diferente manera, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado recientemente me parece importante, en el sentido de que aquí no se trata simplemente de anuncios y de asustar, voy a hacer trizas, voy a desmontar, voy a qué sé yo, sino que también la derecha entiende que el tema no es, vuelvo al planteamiento original inicial, no es como de un planteamiento subjetivo, aquí vamos a hacer esto, sino que hay fuerzas que se oponen a eso, y dentro de esas fuerzas, digo, estamos nosotros. Tercera consideración, sobre el tema de las luchas, ¿cómo entender las luchas hoy, más allá de las luchas por la paz? Y las luchas por la paz ya empiezan incluso por definir qué entendemos por paz, ¿no? Que esa también es la discusión, ¿no es cierto? Entonces, sobre ese presupuesto hay luchas que obviamente se derivan de lo que planteábamos anteriormente, es decir, de la forma histórico concreta de constitución del régimen de acumulación. Entonces, si estamos diciendo el régimen de acumulación hoy en Colombia es un régimen de extractivismo, y me perdonan pues esas expresiones un poco rebuscadas, ¿no? Extractivismo financiarizado, ¿eso qué quiere decir? Extracción de recursos minero-energéticos, subordinación de eso a la lógica del negocio financiero. Si hoy el régimen de acumulación es básicamente eso, ¿no? Si hoy el régimen de acumulación nos dice aquí está el negocio financiero por todas partes, lo que nos están diciendo es que el principal beneficiado del plan de desarrollo es Sarmiento Angulo, ¿no es cierto? Porque están las pensiones, pero están las carreteras, pero está aquí, es decir, el negocio financiero está por todas partes. Entonces las luchas, el régimen de luchas, ¿hacia dónde se apunta? Evidentemente se apunta en relación con las luchas territoriales, las luchas por el territorio, y no es de ahora, esas ya llevan varios lustros, por no decir que décadas, pero nosotros hemos estado activos en esas luchas, y particularmente aquí vuelvo a rescatar el proceso en su momento de la Marcha Patriótica, ¿no es cierto?, que fue trató de recoger mucho de esos procesos, digamos, que se estaban desatando allí. Y creo que ahí hay cosas pendientes que sí todavía no solamente nosotros, sino otras fuerzas no han logrado leer suficientemente. ¿Cómo hacemos para incorporar a las luchas los hombres y mujeres cuyas trayectorias de vida son trayectorias de endeudamiento? Es decir, la dominación por la vía de la dominación financiera, el disciplinamiento por la vía de los créditos, ¿no? Pues que eso es lo que la gente incluso se vuelve temerosa de perder su trabajo, porque si pierde el trabajo no paga el crédito, y si no paga el crédito pierde la casa, y si no paga el crédito el hijo no puede estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, a propósito de la pregunta formas de dominación, hoy uno diría la principal, la forma de dominación que se deriva del régimen de acumulación, pero también otras formas que ustedes obviamente conocen ampliamente, aquellas que guardan una relación estrecha pues con el papel que juega hoy la acción comunicativa, ¿no es cierto? Es decir, los dispositivos culturales comunicativos que pues instalan, es decir, que producen virtualmente realidades que incluso ni siquiera existen, pero que la gente obviamente se imagina, ¿no? Y esto lo digo también incluso a propósito del tema de Venezuela. Frente a eso, nosotros ¿qué estamos planteando? Y que se ha venido planteando en nuestras elaboraciones programáticas, ¿no es cierto? La idea del movimiento de movimientos para una gran convergencia, de eso fue que hablamos. Es decir, hay múltiples expresiones organizativas y de lucha en la sociedad. Hay gente, unos que están peleando por los animales, otros que pues por la protección de los animales, otros que están peleando por el medio ambiente, otros que están peleando, etcétera, etcétera. Es decir, hay múltiples movimientos que nosotros incluso no hemos dicho que se constituyan, se han constituido, que son autónomos en sus elaboraciones. Entonces lo que nos hemos
dicho al menos programáticamente, es que tenemos un poco la tarea de propiciar, como bien se ha señalado acá, procesos de articulación, de coordinación de esos procesos, respetando obviamente sus autonomías. Y eso entonces nos obliga a hacer esfuerzos, porque ¿en torno a qué? Pues a hacer esfuerzos por elaboraciones programáticas. Es decir, acá el tema de la elaboración programática se vuelve un tema grueso. Nosotros alcanzamos a avanzar como partido en lo que se ha llamado una plataforma común de un movimiento de movimientos para una gran convergencia. Está más o menos elaborado un poco el tema, recogiendo esas experiencias, y creo que esa es por esa vía. Nosotros como parte del proceso, y en la definición que viene ya desde la propia 10ª conferencia, decíamos, y es para preguntarnos por el lugar nuestro, el carácter del partido va más en la lógica de un partido movimiento. Partido movimiento, es decir, partido pero movimiento, ¿no? Aunque eso suene absurdo lo que estoy diciendo, pero quiere decir es un partido que está ahí, que está metido en las luchas, que está tratando de hacer parte de ellas, que está tratando de orientarlas, y en ese sentido compartimos el planteamiento que hace algún camarada, que hoy una tarea fundamental es la tarea de organización. Ahí sí nos toca volver a Lenin, sin partido, sin organización no hay revolución, ¿no es cierto? Entonces ahí esa tarea de construcción partidaria, que no ha sido fácil, que es una tarea lenta también, vuelvo a lo mismo, pasar de guerrilla a partido en tan poco tiempo, eso no es fácil. Y entonces ahí aparece lo que tú decías, camarada, la gente que le da como temor, que le da miedo, la noticia que mataron al líder o a la hombre o a la lideresa mujer, entonces la gente también tiene miedo, como que no quiere, en fin, pero nos toca lidiar con eso, como se dice cotidianamente, porque pues se trata justamente de ir posicionando una idea de proyecto político. Entonces, ¿cómo articular? Pues esa es apenas un planteamiento que se ha venido elaborando, ¿no? Pero pues que obviamente demanda los mayores esfuerzos nuestros. Solamente una consideración final para la última media hora. No, mentira. No, solamente una consideración a propósito del sujeto político, ¿no es cierto? Porque yo creo que en la elaboración que estamos haciendo, reitero, muy en el fondo del planteamiento, en el sentido más clásico de la palabra, nuestra concepción de sujeto es una concepción que se inscribe dentro de la trayectoria histórica, que sería como el concepto de clase trabajadora, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras, y cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, y quiero que se entienda en el mejor de los sentidos, no estamos hablando solamente de los obreros y de las obreras. También son trabajadores, obreros y obreras. Pero cuando hablamos de obrero u obrera, estamos fundamentalmente situándonos en el campo de la producción, en la actividad productiva y específicamente en la actividad industrial. Obrero, obrera. Pero yo no hablo del obrero financiero, ¿no? Yo hablo del trabajador bancario, yo hablo del trabajador del centro comercial, yo hablo tal, ¿no? Incluso vean ustedes, en los análisis que se han hecho, por ejemplo, sobre la Comuna de París, ¿no? Quienes lideraron la revuelta no fueron exclusivamente los obreros, también estuvieron los panaderos, es decir, también estuvo la gente que hoy pudiéramos llamar como los informales, los vendedores ambulantes, los de perros, etcétera. Todos ellos están inmersos en el circuito de la acumulación capitalista hoy. Es decir, el capitalismo ha vuelto a todo el mundo trabajador, a todos nos volvió trabajadores, ¿no?
Claro, él produce la idea de la estratificación social. En Colombia, pues, algunos aparecen, según las estadísticas, si tienes 900.000, según las estadísticas que se manejan en Colombia, uno en un año puede ser de la clase media, puede ser pobre, ¿no? Porque si tengo un contrato y me gano 900.000 pesos, soy de la clase media. Si pierdo el trabajo y me quedé en la olla, entonces soy pobre, ¿no? Entonces, digamos, ese concepto de clase trabajadora que nos dice hay trabajadores en la industria, hay trabajadores en el comercio, hay trabajadores, digamos, en el sector bancario, etcétera, que nos dice la explotación capitalista se salió de la esfera de la fábrica, siguió allá, pero se salió de la esfera de la fábrica y fue incluso al hogar. Por eso hoy las mujeres reivindican el trabajo doméstico como un trabajo que también tiene que ser reconocido como un trabajo no asalariado. Entonces nosotros también tenemos que hablarles a ellas, porque entonces, ¿cómo es? Entonces, clase trabajadora, pero, digamos, en la elaboración, finalmente, se terminó hablando de gentes del común. ¿Por qué gentes del común? También para recurrir a una tradición histórica de luchas en Colombia, que son las luchas de los comunes. Desde la revolución de los comuneros, digamos, en adelante, hay, digamos, todo un concepto, toda una elaboración que creo que es un poco la que termina contribuyendo o inscribiéndose en ese planteamiento, y que hoy se articula con otro tipo de propuestas programáticas, en fin, y es que nos dicen las luchas hoy no son solamente por digamos, lo público, lo privado, sino también hay bienes comunes de la sociedad, hay bienes que son de todos nosotros, que tenemos que disputar, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí, camaradas, porque ya, muchas gracias.